Internacional de Televisión, TV Morfosis. Audiencias audiovisuales, consumidores en movimiento. Más información en udgtv.com/TV Morfosis. Invitan Canal 44, C7 Jalisco, Expo Guadalajara, Canal 22 y Canal Zoom Colombia. TV Morfosis, 4, 5 y 6 de diciembre en Expo Guadalajara, en el marco de FIL. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde FIL 2013. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde FIL 2013. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, por primera vez llevará hasta donde estés, por medio de su multiplataforma, 60 horas de transmisión en vivo desde la Feria Internacional del Libro 2013, que en esta ocasión cuenta con Israel como país invitado. 300 entrevistas a escritores y trabajadores de la industria editorial. La opinión de 100 escritores independientes. Cobertura de 70 presentaciones de libros. A través de 2 unidades móviles, 2 unidades satelitales, un enlace por microondas, 10 cámaras, un set de grabación. Y el mejor esfuerzo de más de 80 profesionales para llevar la FIL 2013 por la multiplataforma de C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde FIL 2013. Hola, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Avitia, este es un programa más de la mesa. Como se dan cuenta, estamos en la FIL, somos afortunados entre libros, entre este dragón de libros con el que no sabemos qué hacer más que en meternos en sus entrañas y buscar esas palabras que nos hacen sentirnos vivos. Un programa más de la mesa. Hoy el tema economía naranja. No les voy a decir qué es economía naranja, lo vamos a ir descubriendo conforme avancemos en la hora que tenemos enfrente. Para ello tengo 3 invitados de lujo. A mi derecha los 3 son amigos, entonces yo digo un querido amigo, un amigo reciente, un amigo no tan reciente y un amigo tampoco tan reciente, pero Pablo Ugalde, director de alta tecnología en la Secretaría de Desarrollo Económico, pero sobre todo un impulsor y un creyente efervescente de la creatividad. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias Álvaro por la bienvenida. Es un placer estar aquí. Conforme les vaya develando los invitados, entonces ustedes se van a dar cuenta de qué estamos hablando. A mi izquierda tenemos a Ernesto Piedras. Yo no tendría que presentar a Ernesto Piedras, creo que ya en este país no es necesario presentarlo. Les voy a contar que hay un libro mítico que está por cumplir 10 años, que se llama ¿Cuánto vale la cultura? Los que están un poquito cerca de la gestión cultural, de la cultura, del desarrollo creativo, pueden entender casi todo. Los que no, estoy seguro que nada más googlean tantito cuánto vale la cultura y en 3 segundos se van a poner en tono. Ernesto, bienvenido. Gracias, Álvaro. Economista, a ver, cuéntame. Creo que en estos 10 años ha cambiado con acento o sin acento. Hace 10 años parecía una pregunta de cómo vale la cultura y hoy ya no es una pregunta, es una afirmación de cuánto vale la cultura. Se ha posicionado, siempre nos quejamos, Álvaro, Pablo, Felipe, de queremos más, queremos un mayor reconocimiento porque es un sector de actividad económica que genera empleo, inversión, producción, exportación, pero bueno, este es el tema en donde también podemos decir la cultura cerró sus puertas y ventanas a los economistas por mucho tiempo y los economistas nos escondimos de abordar el tema, pero hoy afortunadamente hay un maridaje virtuoso y esa es la tarea que nos toca hacer colectivamente. Tenemos en la mesa otro economista que junto con su colega podemos decir que es el fundador del término economía creativa. Economía naranja. Venimos de presentar este libro, lo pongo en la cámara, tapándole la cara a Felipe. No, venimos de ahí
Está aquí con nosotros el autor, uno de los coautores, junto con Iván Duque, Felipe Huitrago, ahora representante del tema de cultura y creatividad en el Banco Interamericano. ¿Qué hace un tipo como él en un banco de esta naturaleza? Espero que nos lo devele a lo largo del programa. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Álvaro. Es para mí realmente un honor estar aquí en este espacio, en este programa, en la FIL. Para mí tengo que reconocer que es un sueño hecho realidad. Para mí lo que ha representado poder estar aquí presentando este libro en nombre del banco y de mi coautor Iván Duque es realmente un honor inmenso, por el cual te agradezco a ti y a la Secretaría por todo lo que han hecho para que esto sucediera. Muchas gracias. Si tú eres creador, si tú haces canciones, si tú pintas, si tú escribes y haces teatro, si además estás alrededor de alguno de estos loquitos, si eres manager, eres editor, eres cualquiera de estas cosas que estoy contando, o eres papá de un chico que tiene la osadía de dedicarse a algo parecido a esto, o novia de uno de ellos, creo que te va a interesar el programa. Si tú le preguntas a cualquiera de estos loquitos quijotescos si les gustaría vivir de lo que aman hacer, te van a contestar casi todos que sí. Esta pregunta no tiene una sola respuesta. Creo que se lo han preguntado siempre y a lo largo de la historia se ha respondido de diferentes maneras. ¿Quién sabe si tengamos la respuesta hoy, después de tantos siglos en los que seguramente se han hecho la misma pregunta muchos, para atrevernos a decir que en esta mesa la encontramos? Lo que sí es que somos también igual de quijotescos para apostar por algo que se llama, o algo que algunos loquitos le han dado por llamar economía naranja. ¿Qué es economía naranja? ¿Cómo le dices a la gente, a nuestros evidentes radioescuchas, qué es economía naranja? Bueno, economía naranja no es nada diferente a aquello que siempre hemos sido y además siempre hemos querido ser. Claro. En el fondo se trata de aquello que nos representa, que define nuestra identidad, y nos encontramos constantemente en bienes y servicios. Surge de un proceso encadenado de actividades que llevan de una idea que es transformada inicialmente por el talento de una persona muy creativa y pasa por un proceso de producción, edición, difusión, distribución, hasta un consumo en el que todo el proceso de la idea ha sido transformada. Y eso que nos lleva a nosotros en forma de libro, canción, app, es algo maravilloso, que nos representa y que nos hace sentir parte de algo, que nos diferencia de otras personas y al mismo tiempo nos acerca a ellas. Eso es la economía naranja. Ok. Ernesto, ¿cuándo te cayó el 20 como economista? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Cuándo fue tu epifanía? Para que tú dijeras, yo quiero medir esto, o quiero contar qué hay detrás de esto. ¿Nos puedes contar esa historia? Uy, qué bonita remembranza, gracias por invitarme a sacarla. Yo siempre te he contado, y a otros amigos, que me gusta medir clichés. Y cuando las redes, internet, hace 10 años se decía que lo que valía no eran las redes, sino lo que por ahí viajaba, y yo veía que había contenidos creativos, contenidos naranjas, crecientemente viajando por ahí. Siempre estamos invitando a decir, descarguen. Tú dices, descarga mi música, yo digo, descarga mis libros, mis artículos. Me puse a medirlo y me atravesé con esta metodología que me dejó medir la economía de la cultura, la economía de la creatividad, industrias creativas, industrias culturales, y le puse un número. Llegué a una contabilidad de 6.7%, luego avanzó a 7.3%, lo cual te deja ver que el sector de la creatividad crece más que la economía en su conjunto, lo cual te deja ver que es el tercer o cuarto sector de actividad económica. Fíjate qué irreverente, le llamo sector de actividad económica a la cultura y a la creatividad, pero es que existe esa dimensión. Traemos mucho esa cruzada de decir, no se trata de mercantilizar, se trata solamente de reconocer una dimensión que existe, de gente que trabaja, ya lo dijo Felipe, de gente que produce, que exporta, que invierte, y que en esto, tú empezaste así el programa, empeña su vida. 7% es muchísimo. Te voy a ser sincero, cuando yo leí 7%, cuando leí tu libro, cuando empecé a ver estos, yo decía, es que no creo, yo creo que esto es choro, pero los economistas no chorean como un artista, ¿no? Algo de verdad tiene que haber. Y aquí tengo un amigo, impulsor del tema, nos encontramos en unas mesas de trabajo hablando del tema, y que ahora estás en una dirección de alta tecnología.
¿Qué hace la tecnología al lado de los creadores? ¿En dónde está este match? ¿No? Que seguramente tiene todo un sentido con lo que estamos hablando. ¿Me cuentas? Bueno, yo creo que este match está en todo momento. O sea, no ocurren las dos cosas por separado. Pero antes de responderte ahí, complementando el dato que daba Ernesto, algo que tenemos muy claro y que está sucediendo hoy por hoy es que la economía naranja crece más rápido que la economía global. O sea, en una época en la que hemos vivido una tremenda desaceleración económica, vemos cómo las industrias creativas crecen. Y en Latinoamérica crecen al doble que en otras economías. Entonces esos datos son muy interesantes y nos hacen ver por qué es tan importante estar con los focos muy claros sobre cómo potenciar la economía naranja. ¿Y por qué alta tecnología? Yo creo que la alta tecnología debemos de entenderla, o la tecnología en lo general debemos de entenderla como los instrumentos que tenemos para darle solución a los problemas cotidianos. La tecnología no es algo que ocurre fuera de nuestras vidas, es algo que debe de estar siempre en todo momento de nuestras vidas. Y en la época actual, en la que todos sabemos que estamos viviendo una serie de grandes avances tecnológicos, que la velocidad en la que creamos nueva tecnología es mucho más rápida que en toda la historia de la humanidad, existe una gran ventana de oportunidad para que las industrias creativas y bueno, los creadores, los artistas, encuentren nuevas formas de expresarse y nuevas formas de comunicarse con la sociedad, ¿no? Y nuevas formas de generar sentido y generar identidad. Nos vamos a ir a un corte, gracias Pablo. Este cruce entre arte y tecnología es una chispa que creo que está revolucionando el mundo. Nos damos un corte, esto es La Mesa, estamos desde la FIL hablando de economía naranja. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde FIL 2013. La vida está llena de momentos de bienestar, momentos que te hacen suspirar, que te provocan una sonrisa y te llenan de alegría, como reír con tus amigos, formar parte de algo y estar con los que amas. La vida se trata de disfrutar estos momentos, de descubrir la belleza en las cosas más sencillas. Y estamos trabajando para que sigas teniendo esos momentos de bienestar. Mereces estar bien. Jalisco, Gobierno del Estado. Hija, mira al frente. Alex, mira al frente. Mira al frente. Ahora que tienes 18 años, mira al frente y decide qué quieres para México. Mira al frente. Acude al módulo más cercano, tramita tu IFE y prepárate para participar en las decisiones de tu comunidad. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Más de 700,000 visitantes, 20,000 profesionales y 600 autores procedentes de América Latina, Europa, Estados Unidos e Israel. 500 presentaciones de libros, más de 3,000 editoriales y 3 premios Nobel. Estarán reunidos del 30 de noviembre al 8 de diciembre a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde FIL 2013. Estamos de regreso en La Mesa, estamos platicando hoy economía naranja. Creo que algunos ya más o menos van descubriendo qué es esto. Escríbanos al Facebook, La Mesa TV, Twitter, La Mesa TV, por si tienen alguna duda, nos lo comenten. Hoy no hay teléfonos en vivo. Fuera del aire, Felipe citaba a Balzac y decía, no hay nada más poderoso que una idea que le ha llegado su momento. ¿Sí? Bueno, ¿tú crees que esta idea, tú crees que la economía naranja, la economía creativa, le ha llegado su momento? Sin duda. Sin duda. Sin duda. La economía naranja viene siendo una idea que se ha estado cultivando ya por unos años. El libro de Ernesto ya lleva una década sólida. Otros autores en otras latitudes ya han completado década y media desde sus publicaciones. Y me gusta hacer la analogía de lo que está pasando con el bambú japonés. Durante una buena década y media en la región hemos venido regando
esta semilla que llamamos la economía de la creatividad. Y muchas personas se han ido acercando a poner su poquito de agua. Y hoy en día tenemos un pequeño retoño. Y ese pequeño retoño es la gran oportunidad que tiene América Latina. La oportunidad de creer en su talento y transformarlo en su materia prima primordial para desarrollar su calidad de vida. Sin dejar de mencionar que Bambú Cruz crece vertiginosamente cuando menos se lo espera uno, ¿no? El bambú japonés se demora unos 7 años sin asomar el primer retoño, y una vez asoma el primer retoño, en 2 semanas crece 14 metros. Coincide entonces con el tiempo en el que se comenzó a reflexionar sobre el tema en nuestra región también, ¿no? Aproximadamente. Está entonces comenzando a retoñar. Fíjense qué interesante. Tecnología y creatividad. Ernesto, ¿qué tienes que decir ante esto que nos pone sobre la mesa Pablo? Cada vez más vivimos hoy la era del homotelecom. Podemos considerarnos el hombre de la comunicación a distancia. Cada vez más nos apropiamos de estos contenidos naranja, de estos contenidos creativos por la vía tecnológica. Hoy no tenemos duda ninguno de nosotros que Internet es la nueva biblioteca, la nueva discoteca, la nueva ludoteca. Algo que ni Borges pudo soñar en su totalidad, ¿no? No, pero entonces vienen los temas de preocupación, porque el tema es, estamos todos ahí en este mundo digital y de repente vemos que casi 2/3 partes de los mexicanos todavía no. ¿Por qué está habiendo esta exclusión digital? Debemos atenderla, pero entonces es lo que ustedes están diciendo. Si tenemos los diagnósticos, si tenemos esta dimensión cartesiana de pasar a números, la economía naranja, la economía creativa, podemos diagnosticar y podemos atajar estas exclusiones que estamos teniendo. Entonces, bueno, sí, hoy estos que yo en lo personal me he considerado un melómano amateur, pero melómano amateur en los 70s, 80s era tener 1000 acetatos. Hoy el acetato prácticamente es una pieza de exhibición. Hoy ya de colección otra vez. Ya de colección, preciosa, pero muy marginal. Sí. Hoy los chicos melómanos tienen decenas de miles de contenidos musicales. Entonces, asegurémonos que este homotelecom joven, de adulto contemporáneo, de edad avanzada, está teniendo las mismas capacidades, porque si no estaríamos reproduciendo los mismos problemas de inequidad. Pero es una realidad. Tecnología y contenidos. En algunos de mis trabajos yo le he llamado economía sombra, porque además todo este contenido digital, la estadística oficial todavía no alcanza a capturarlos. Entonces, los números tienen que reflejar esta apropiación de contenidos creativos, físicos, de soportes mecánicos, pero también de la dimensión digital. ¿Se puede hablar de alta tecnología y creatividad con esta realidad que nos platica Ernesto? No, por supuesto. Hace un par de semanas visité una compañía que realmente es una compañía generando nueva tecnología para el cine, y platico muy rápidamente lo que están haciendo. Antes del cine teníamos estos como panoramas que eran como un mecanismo que se movía de manera circular sobre un eje, y eran muñequitos que se movían de diferentes formas. Entonces veías cómo al moverse se grababa, no se grababa todavía, se plasmaba contra una pantalla, y ese es el origen del cine, ¿no? Este movimiento rotacional. Y hace un par de semanas estuve en una compañía que en un panorama, en una pantalla de 360 grados, hoy con la tecnología más avanzada que se puedan imaginar, te generan no solamente tercera dimensión, sino inmersión. Tú estás dentro de la película, dentro del contenido que se está generando, y puedes interactuar con él, ¿no? Entonces, hoy vemos cómo la tecnología permite nuevas formas de generar contenidos, nuevas formas de ser creativos, y ahí hay una cantidad de oportunidades que son insospechadas. Para ambos, para el creador y para la audiencia. O sea, el creador ya puede acceder a sus audiencias, puede usar mecanismos de pago, PayPal, SoundCloud, MySpace, anteriormente. Eso es el creador, y la audiencia puede acceder a todo. Es muy común en las diferentes disciplinas, en la nuestra, que nos digan, dame tu correo electrónico, dame tu Facebook, quiero tu Twitter para acceder a tus contenidos. ¿El autor se beneficia de todo esto? ¿El creador? La pregunta es, ¿y dónde queda el creador? A mí me lo preguntan todo el tiempo, y yo creo que hoy más que nunca el intermediario es el que tendría que estar temblando. No sé qué opinas tú. Yo creo que los beneficiarios son muchos. Claramente, cuando hay una disrupción tecnológica de estas dimensiones,
en el corto plazo, algunas personas que están muy cómodas, pues van a verse desplazadas, algunos intermediarios y algunos autores. Pero en general, ¿qué pasa? Tenemos que los medios digitales nos permiten que los creadores acerquen de manera mucho más directa sus ideas, sus trabajos a su público. Pero al tiempo también nos permiten crear otro tipo de intermediarios que se vuelven experimentados buscadores de mercados de nicho en las redes y mucho más allá de las fronteras tradicionales que los autores pueden llegar. Hay un beneficio doble, pero hay un tercer nuevo beneficiario, el prosumidor. Este que ya Ernesto venía precisamente mencionando, es la interacción directa entre el público, entre quien consume el contenido y la obra creada por este autor. ¿El público como recreador? El público como transformador de la obra en el proceso de apropiación de manera directa. Un ejemplo muy sencillo, cuando hoy encontramos en YouTube y en otras plataformas audiovisuales en la red, videos que han sido creados con la música favorita de un fan que se ha tomado el trabajo de grabar interacciones en espacios virtuales como Second Life o en juegos de video y los ha animado con esta música personal, crean videos que muchas veces son mucho más interesantes que aquellos que han imaginado mentes entrenadas para vender una canción. Entonces esa prosumisión es interesantísima, es un mundo de posibilidades que tenemos que seguir explorando y que nos presenta la oportunidad de incorporar mucho más público y mucha más creación. Con lo que estás diciendo, y me detengo en el asunto del nicho. El nicho es un espacio en donde se permite decir más y comprometerse más, ¿sí o no? No sé qué opinen ustedes. Con lo que dices, me atrevo a decir que quizás entonces vengan mejores tiempos para una creación comprometida, y no estoy diciendo con un compromiso más que con la estética, ¿no? Entonces, ¿quién va a estar jugando más el juego en un mundo en el que todos pueden subir un contenido creativo? Los que tengan más fuerza ante el hecho, más fuerza creativa, mejores canciones, mejores guiones, mejores obras audiovisuales. ¿Puede pasar o no? ¿O es una ficción? A ver, eso siempre ha sucedido, pero ahora va a poder suceder en una escala aún mayor. Ya Marcel Duchamp ya nos decía, un cuadro le pertenece tanto a quien lo pinta, o es tanto un cuadro quien lo pinta como quien lo apropia. O sea, sin el público, la obra no existe. Y lo que nos presenta hoy el entorno digital en relación con la cultura es precisamente que hay una acción todavía más directa en el proceso de darle vida a una obra por parte del público. El tema de formación de públicos, por ejemplo, está también de moda. Entonces aquí viene otro tema que se detona de la economía creativa, de la economía naranja, de la economía creativa, que ya no sé cómo llamarle. Qué bueno que le estamos llamando economía naranja juntos, ¿no? Claro. Pero entonces, vuelvo a repetir, quiere decir que vienen mejores tiempos para el creador. Ya están aquí, ¿eh? Sí. Yo creo que una palabra clave, un vocablo estratégico es bidireccionalidad. Antes la formación de audiencias era de audiencias pasivas y hablábamos de educarlas. Hoy es de interacción. Hablamos mucho, tenemos una expresión colectivamente los que estamos en esta mesa que es perder el respeto. Ya no generas una obra para que la lean y la aplaudan o la desechen, es para que se la apropien. Tú invitas, Felipe, a que descarguen este libro, interpreten, que la recreen y la reproduzcan, y la validación está en cuánto ha sido usada y cuánto ha sido reproducida, pero ya es esa bidireccionalidad que ya no es de una audiencia pasiva o de un creador activo, sino ya es en ambas vías. En resumen, evidentemente este cruce tecnología, creatividad, ni siquiera es algo que alguien se pudiera imaginar en una mesa de trabajo de científicos locos y artistas contemporáneos con visión de futuro. Es algo que ya pasó. Ya está aquí y no tiene freno ni reversa. Y no tiene freno ni reversa. Tanto que si tú googleas hoy economía naranja, te vas a encontrar con el libro y lo vas a poder descargar. Y eso, si lo reflexionamos bien, hace 5 años era improbable, ¿no? Entonces los dejo con esto. Googleen economía naranja, descarguen el libro, nos vamos a corte, regresamos con la mesa que estamos desde la FIL. Estamos de regreso. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde FIL 2013.
C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, por primera vez llevará hasta donde estés, por medio de su multiplataforma, 60 horas de transmisión en vivo desde la Feria Internacional del Libro 2013, que en esta ocasión cuenta con Israel como país invitado. 300 entrevistas a escritores y trabajadores de la industria editorial. La opinión de 100 escritores independientes. Cobertura de 70 presentaciones de libros. A través de 2 unidades móviles, 2 unidades satelitales, un enlace por microondas, 10 cámaras, un set de grabación. Y el mejor esfuerzo de más de 80 profesionales para llevar la FIL 2013 por la multiplataforma de C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde FIL 2013. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde FIL 2013. Porque el que informa primero, informa mejor. Alfonso Javier Márquez, en C7 Noticias. De verdad, de verdad. De lunes a viernes, 7:30 y 11:30 de la noche. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde FIL 2013. Estamos de regreso en la mesa desde la FIL, el tema Economía Naranja con Felipe Huitrago, Ernesto Piedras y Pablo Ugalde. ¿En qué nos quedamos, amigos? Estábamos hablando de que el luchador, la lucha libre también es una industria creativa. Se manda. Te doy chance de que te pongas el chicharito. Antes de que me hagas una hurracarrana. Bueno, primero que nada, agradecer a todo el staff que ha estado rifadísimo desde viernes, sábado, el sábado como tal. Hay que recordar pues que hay 60 horas de transmisión de aquí hasta todavía el próximo domingo para que estemos ahí pendientes, 300 entrevistas a escritores y bueno, toda la gente también que está trabajando en las editoriales, también la opinión de 100 escritores, la cobertura de 70 presentaciones de libro a través de 2 unidades móviles, 2 unidades satelitales, un enlace en microondas, 10 cámaras y todo este set de grabación, así es que pues, un saludo a toda la gente que está rifadísima en el programa del día de hoy. Eso sí es ser rudo, ¿eh? Eso sí es ser rudo. Eso es ser rudo. Y bueno, mucha gente dice en México que ¿por qué no leemos? Es que no tengo tiempo. Y es que están muy caros los libros. Este librito que dice leer, lo edita la UNAM y es totalmente gratis. Usted nada más lo pide ahí en la UNAM. ¿Y no tienes otro? No, ya lo tuvimos que mercar. Te lo leo rápido porque sabemos que hay invitados de importancia. Confucio decía: no importa qué tan ocupado pienses que estés, debes encontrar tiempo para leer o rendirte a la ignorancia que tú mismo has elegido. Si tienen tiempo para comer, si tienen tiempo para aquellito, pues también hay que hacerse un tiempo para la lectura. Un maestro me decía que ignorante no es el que no sabe leer, sino el que sabiendo leer, pues nomás no agarra el mendigo libro. Y Cortázar también decía, y aquí lo señala en este libro, que el único lugar donde todavía se puede estar tranquilo en la casa es donde están los libros. Entonces, que tengan buena tarde y ahí nos vemos al rato porque ándale enmascarado. Eso. Pablo, séptimo. Yo le puse séptimo el otro día para los que se acuerden de Sixto. Este es séptimo. Estamos de regreso en la mesa y ya no me acuerdo en qué nos quedamos, ¿no? Oye, hay una cosa que es la variable de tiempo y debemos tenerla muy presente. Decíamos, la cultura y la creatividad pasó un largo periodo casi estático, evolucionaba pero a un ritmo mucho más lento. Hoy el vértigo del cambio tecnológico, de la generación y la apropiación de contenidos solo nos da una garantía. Esto no tiene freno ni reversa, dijimos antes, y estamos seguros de que la forma en que se desarrolla la creatividad hoy no va a ser la misma en 3 años, y mucho menos en 10, ni la podríamos imaginar. ¿Qué tenemos que decirle, hablando de lo que estás diciendo, Ernesto, y complementando, a todos aquellos que se dedican a crear, ¿no? Todavía nos asusta que alguien nos diga que somos hechos, que somos seres que provocamos productos, por ejemplo, ¿no? O una serie de servicios creativos que son susceptibles de exigencias de un mercado caprichoso y que no tiene nada que ver con que te salga una canción de tu ronco pecho, ¿no?
Yo veo dos. ¿Qué les decimos a todos ellos? Veo ¿Qué nos dos. dicen a todos nosotros? Veo dos modelos. Uno, el tradicional, que es muy respetable. Quien quiera seguir las rutas que hemos conocido por mucho tiempo, son adorables, son tradiciones. Pero otra, me acaba de tocar terminar un libro con Néstor García Canclini acerca de los trendsetters, acerca de estos nuevos creadores que usan las nuevas tecnologías y ellos no están tomando el modelo tradicional y lo están regenerando, están inventando su propio modelo. Acceden a sus audiencias, tienen mecanismos de financiamiento, de cobro, de capacitación. Estos jóvenes, por ejemplo, que trabajan en postproducción cinematográfica, trabajan con una película que se está filmando en Brasil, en Australia, en Hollywood, en el Distrito Federal o en Guadalajara. Son ubicuos, la distancia ya es relativa para ellos. Yo creo que hay una generación que de manera natural podría entenderlo, ni siquiera porque lo tenga que entender, sino ya está en ellos, ¿no? Pero sí hay otra generación que ha reflexionado y ha vivido el hecho creativo y el hecho de intentar vivir de esto de otra forma, ¿no? Y que tiene todo un sentido contarles algo. ¿Qué les contamos a ellos? Un poco reflexionando sobre lo que estás diciendo, es importante que entendamos que hay una generación nueva que son nativos digitales. Exactamente. Ellos han crecido con la tecnología y en esa medida entienden mucho mejor o pueden imaginarse mucho mejor el futuro que podemos construir. Nosotros tenemos la responsabilidad de creer en ellos, de darles la oportunidad de conversar de tú a tú con nosotros, quitarnos de encima la arrogancia de la experiencia que tenemos de vivir en un mundo que hoy en día somos unos invitados un poquito de piedra porque somos migrantes digitales. Nuestra naturaleza está afectada por una lógica que es, valga la redundancia, analógica. Entonces tenemos que permitirnos escucharlos, permitirnos creer en ellos. Mira que de creer a crear hay una letra de diferencia. ¿Y ellos creerán en nosotros? Pues, me estoy imaginando ahora a alguien que nos esté viendo y que en su casa está escribiendo un texto dramático increíble en Guadalajara y que diga, ¿y estos locos de qué están hablando? Yo la verdad es que no creo que esté jugando este juego. ¿Qué le decimos a él? Vamos a imaginarnos a este personaje de ficción que está ahora del otro lado de la pantalla escribiendo un texto dramático poderosísimo y que es incrédulo ante lo que estamos diciendo. ¿Qué le contamos? Hay un elemento de fondo muy grande en lo que está sucediendo. La dinámica de hoy es compartir más y más y más. En nuestra generación y la generación anterior en particular, hay un gran recelo por cuidar las cosas, por apropiárselas, por poseerlas, de excluir. Y si transmitimos ese sentimiento, vamos a transmitirles ese mismo cinismo y ellos no van a creer en nosotros. Tenemos que empezar por abrirnos y por empezar a decirles, esta es mi idea y como bien hemos venido hablando, y respétela, destrúyala. La respétela apropiándosela. Respétela mostrándome que la puede hacer mejor, mostrándome que la forma en la que usted la transforma tiene más sentido. En su libro Los Bárbaros, y espero no equivocarme de autor, Alejandro Barico, comenta algo sobre este cambio de paradigma y lo dice de otra forma, no como analógico digital, pero dice, el paradigma anterior era el paradigma del minero, en el que luchabas toda la vida como un minero picando piedra hasta encontrar la piedra filosofal. Dice, y hoy el paradigma es muy distinto y algo que hace muy importante Alessandro Barico es no lo critica, solamente lo describe. Y dice, hoy es el paradigma del surfer, donde vas con el vértigo, navegando la ola y buscando no caerte, ¿no? Pero lo que recojo que es muy importante y que no hace frente a otras personas, otros autores, es, él no critica este cambio de paradigmas, trata de interpretarlo, trata de escribirlo, pero a final de cuentas ni uno es bueno ni el otro es malo, son diferentes y representan oportunidades diferentes, ¿no? Sí, sin duda. En uno de los primeros libros en los que yo encuentro el término de economía creativa, decía algo parecido a lo que les cuento. El siglo XIX económicamente fue movido por la mano de obra, obviamente. El siglo XX fue movido por el dinero, el sistema financiero en el que el dinero era todo, casi Dios también, ¿no? Y el siglo XXI, desde sus inicios, da pruebas fehacientes económicas de que será movido por la creatividad. Como economistas, como creadores, como funcionario público,
¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Creen en esta afirmación? Las ideas ciertamente son la moneda de hoy. Hoy hay un gran cambio de paradigma. Hace unos 30 o 40 años, el valor de los activos de una empresa estaban en sus cuentas bancarias, en sus edificios, en su maquinaria. Hoy en día el activo más importante de una compañía se va todas las tardes a su casa y por la mañana podría no regresar. Podemos hacer ejercicios micro, macro. Tú ves, el desarrollo de hace siglos dependía de la agricultura, migró a la industria. Hoy es el servicio y los servicios y los intangibles. Vámonos a las empresas. ¿Cuáles son las de mayor valor en bursátil? Son las de conocimiento, son las de patentes, son las de derechos de autor. Y yo voy más allá, a ver qué opinan sobre esto, y que tenía que ver con lo que estabas planteando también, Felipe. El paradigma del trabajo se modifica desde el creador, o sea, ya no estamos dispuestos a trabajar 30 años para luego retirarte y tener un fondo de retiro que quizás sea insuficiente, y entonces la creatividad te da la oportunidad desde casa generar una economía distinta. Y no solo eso, estamos habituados los artistas desde siempre a algo que le llaman economía solidaria, a resolver las cosas no necesariamente con un billete, con una transferencia económica que está transfiriendo, es un modelo económico poco convencional. Y yo creo que ese es un poder que suma. Y otra cosa que también quisiera yo compartir, cuando mis colegas me dicen, no, Avitia, pero ¿cómo una dirección de industrias creativas en Secretaría de Cultura? Yo les platico y les comento que estoy tremendamente convencido que para nosotros el dinero no significa lo mismo que para otra industria de corte más tradicional. A nosotros no nos importa el dinero para tener más dinero, por lo menos lo quiero pensar así. Nos importa el dinero para que el dinero no nos importe. Y ahí es donde encuentro entonces 3 factores que resuelven el dilema de poderle compartir al sector que podemos estar tranquilos con el término economía naranja, economía creativa. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Pero entonces esto cuestiona mucho y replantea principios económicos. Los principios fundamentales pueden subsistir, pero hace falta una economía de la cultura, una economía naranja, ¿sí? Un sector naranja con sus propios principios. Yo te voy a poner ejemplos de la diferente racionalidad económica que hay un creador. No conozco un pintor que diga soy un pintor retirado. Conozco un poeta que diga yo me jubilé de ser poeta. Un luchador retirado, sí, por ahí. No van por eso que tú describes como los 30 años y me jubilo. Sí, son de vida. Su racionalidad económica va diferente, pero eso no significa que no deban tener derechos económicos y sociales. Poder tener una guardería, poder tener una pensión alimenticia, un apoyo social. Entonces ahí es en donde toda esta reflexión debe llevarnos a pensar cómo podemos tener justicia hacia ellos. Son creadores, generan valor económico y no han sido reconocidos como tales, pero tienen una racionalidad propia. No los queremos burocratizar creativamente, queremos crear su propia economía de la creatividad. Ahí yo agregaría que en el orden institucional es importante empezar a entender de manera seria que no burocratizar al trabajador creativo es empezar por entender que el trabajador creativo no es un empleado, es una persona que se compromete por proyectos y muchas veces no uno a la vez. Y que además puede ser que se comprometa sobre todo a su megaproyecto y macroproyecto de vida. Es que una persona creativa no tiene una sola idea, claro. Tiene muchísimas ideas, muchas de ellas para compartir por el gusto de compartirlas, otras porque le dan la oportunidad de construir otra idea mayor y superior. Estos mini proyectos se van sumando unos a otros, pero no funcionan con la lógica de un empleo en el que yo acumulo por 20 años. Aquí tenemos que ser creativos desde la institucionalidad para proveer soluciones que respalden los derechos económicos y sociales de estas personas, porque al final del día, si no tienen la oportunidad de vincularse a una forma de seguridad, no van a poder disfrutar de los beneficios que otros empleados y otros sectores tienen. No obstante, estas personas en el sector, los empleados naranjas, nunca dejan de trabajar, nunca dejan de aportar, pero con frecuencia dejan de ser atendidos. ¿Estamos preparados para una revolución naranja en Guadalajara? Ya comenzó, estamos en ella, está por comenzar. ¿Crees que es posible? Estamos inmersos en ella, ¿no? La FIL es una muestra clara de ello. La gran cantidad de cosas que suceden no solamente en este recinto, sino en toda la ciudad, pero además todo lo que sucede durante el año.
los proyectos creativos que ocurren en las universidades, los proyectos creativos que, a pesar de una economía aletargada y a pesar de muchas circunstancias que institucionalmente podrían parecer que no favorecen la actividad creativa, están sucediendo, ¿no? Proyectos que, bueno, impensables, además hace 3, 4 años. Sí, que hoy están pasando aquí en Guadalajara. Pablo, confirma que es posible una revolución. El curso está pasando. Googlee usted antes de que regresemos de corte. Me gustaría que tuviera cerca de usted ya Economía Naranja. Estamos de regreso para el último corte para que nos compartan también todos los libros y creatividades que podamos poner al alcance de los demás. Estamos de regreso en la mesa desde la FIL. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde FIL 2013. Más de 700,000 visitantes, 20,000 profesionales y 600 autores procedentes de América Latina, Europa, Estados Unidos e Israel. 500 presentaciones de libros, más de 3,000 editoriales y 3 premios Nobel. Estarán reunidos del 30 de noviembre al 8 de diciembre a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Si te pega, no te ama. Si te grita y te amenaza, no te valora. Si te insulta, te humilla o te vigila, no te respeta. Nadie es dueño de tu vida. Tú mereces vivir tranquila, que te traten bien, sentirte amada y ser feliz. Llama al 01800 00 Mujer para orientación y asesoría. Instituto Jalisciense de las Mujeres, Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. La Secretaría de Cultura de Jalisco felicita a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su 27ª edición. Durante 10 días, los jaliscienses y nuestros invitados viviremos inmersos entre libros, presentaciones, coloquios, conferencias, entrevistas. Tendremos la oportunidad de conocer a nuestros autores preferidos y, por supuesto, de asistir a todos los eventos que el país invitado de honor, Israel, presentará en nuestra ciudad, en diversas sedes y particularmente en el Instituto Cultural Cabañas. La Secretaría de Cultura estará presente en el stand del Gobierno del Estado de Jalisco y a través de C7 con diversos programas especiales. Bienvenidos todos y muy feliz FIL. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde FIL 2013. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde FIL 2013. Estamos de regreso en la FIL, en la mesa C7, hablando de economía naranja. Antes de llegar a esta mesa, presentamos el libro de Felipe Buitrago, Iván Duque, Economía Naranja. Lo puedes googlear y descargarlo. Y antes de esa presentación estábamos en una comida y Felipe platicó algo que me pareció importante y que se los quiero preguntar. El tema de la economía creativa, por más que uno lo quiere dejar, pues es como la creatividad misma, no es una gripe, pues. O sea, no puedes ir a la farmacia y decir, me da usted una pastilla para dejar de querer acercarme al tema de la economía creativa, así como no puedes pedir una pastilla para dejar de hacer canciones. ¿Qué creen que tenga el tema para que economistas, creadores, políticos, funcionarios, abuelitas, les interese de alguna forma u otra? Y algunos que se niegan a que les interesa, pero en el fondo ahí están viendo el programa para ver en qué momento pregunto algo comprometedor. Bueno, yo no sé exactamente qué es, pero repetidamente a lo largo de 11, 12 años he intentado aprendamos de otro sector, investiguemos otra área, pero consistentemente, cada vez que me he logrado convencer, es el momento de salirme, sucede algo que vuelve y me traba y me dice, este es tu lugar. Este libro es una de esas experiencias en las que yo ya había decidido, me voy. Y precisamente, tal vez, la razón es la gente. Es la gente que cree y que está comprometida con la cultura, la que una y otra vez me demuestra que tal vez no haya nada más lindo que yo pueda hacer, no hay nada más emocionante que yo pueda sentir que hago, con lo que puedo dejar un legado y que
no importa el éxito o fracaso de ese legado, no me podía arrepentir de su resultado. El resorte viene desde otro lugar y no se mide convencionalmente. Yo, con Ernesto me pasa lo siguiente, él además es un experto en telecomunicaciones, ¿no? Déjense el libro fundacional del tema para Latinoamérica. Y cuando yo veo que habla de telecomunicaciones hay una emoción, sí, está todo bien. Pero cuando hablamos de creatividad y de cultura, entonces le brillan los ojos y nunca terminamos. De hecho, casi llegamos tarde por culpa de él. ¿Por qué te pasa a ti lo mismo que le pasa a Felipe? ¿Cuál crees que sea la razón? Mira, yo nunca he conocido una región, una comunidad o un individuo que diga yo no tengo cultura y no me interesa. Siempre que tenemos un tiempo libre, un recurso disponible, lo aplicamos a un poema, a una canción, a ir al cine, a bailar. La gastronomía es cultura, entonces es nuestro fin último. El tequila es cultura, por supuesto, pero sí debo reconocer una cosa, desde las ciencias sociales y desde la ciencia económica hubo un distanciamiento muy grande. Hoy vivimos este periodo afortunado del maridaje, cultura y economía, y tenemos mucho trabajo por hacer. Frecuentemente siento cuando hacemos estos trabajos que apenas estamos haciendo una aritmética muy primitiva de la cultura. Nos falta muchísimo por avanzar, pero ya estamos ahí, y salirnos nunca. ¿Cuáles son los objetivos? Generar números, no solamente. Hemos insistido mucho en qué vamos a hacer con esos números, cómo vamos a reaccionar, si es un recurso económico productivo, que por cierto en regiones como Jalisco, en países como México es abundante porque somos reconocidos, insisto siempre, por nuestros sonidos, nuestros sabores, nuestros colores, nuestras imágenes. ¿Cómo lo aprovechamos? Ya hay gente que empeña su vida, está haciendo el tema en ello. ¿Cómo le remuneramos? ¿Cómo le reconocemos ese esfuerzo? Y entonces yo creo que se convierte en esa transversalidad, en ese tener una política social, una política económica, una política cultural, una política de políticas para ese aprovechamiento de ese recurso abundante. Hemos sido omisos, hoy afortunadamente estamos en esta rampa de maridaje común entre economía y cultura. El desarrollo de todo este tema, Pablo, ayer también platicábamos, no estabas tú y por eso te lo comparto hoy para ver qué opinas al respecto. No se trata del diseño de políticas públicas, ¿no? Alguien de esta mesa lo dijo, más que como me lo quiero apropiar, sino de políticas de cultura en la política, o políticas con cultura. ¿Sí cachas esto? No se trata solo de diseño de políticas públicas, sino de políticas con cultura. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú que estás ahora en la función pública? Bueno, claro que necesitamos políticas públicas que sean cada vez más eficientes, más eficaces, pero el desarrollo de... el llegar a cumplir con todas estas aspiraciones y con todas estas promesas sociales que nos hacen pertenecer a una colectividad, no se puede dar sin la participación de todos. Y la cultura es un espacio en donde se reflejan todas estas aspiraciones. Entonces, las políticas públicas deben de responder a estas aspiraciones, y para que lo hagan no podemos nosotros tratar de entender desde la función pública qué es la cultura, sino debemos de propiciar que todos de manera colectiva las construyamos, ¿no? Sí, yo además también estoy convencido que esto de cultura no es algo que es, sino es algo que pasa. Es una conversación con el vecino, es andar en bicicleta, es la manera en la que decides escribir una carta, la manera en la que escuchas música y la compartes. Entonces, si nosotros no permeamos, o si no permea la función pública este lenguaje, vamos a fallar, ¿no? Yo creo que entonces esto no deja que el otro falle, porque la impostura se delata, ¿no? O sea, es algo que tiene que estar permeado en ti para que lo puedas convertir en algo, llámese política pública, o llámese libro, o llámese conversación. Yo creo que la gente que está en la función pública no es diferente a la gente que está en la academia, a la gente que desarrolla la cultura misma. Yo creo que el replanteamiento que tenemos que hacer en términos de estamos aprovechando y dando el tratamiento a la cultura y a la creatividad que queremos y necesitamos es colectivo. No son los mejores, no son los peores, es un tratamiento colectivo. A veces, digámoslo, despreciamos y desatendemos a la cultura, no dejamos que los jóvenes reproduzcan sus capacidades creativas. Entonces el replanteamiento es de gobierno, de academia, de analistas, de creadores colectivamente,
que hay muchas lecciones en el mundo, políticas que se van encauzando para esa reproducción del elemento creativo, de ese recurso económico, entre otras cosas, que por cierto, en el libro de Cuánto vale la cultura, en el primer párrafo digo, para responder cuánto vale la cultura no hace falta un economista. La cultura vale por lo estético, vale por lo social, vale por sus elementos de cohesión, pero también hay una dimensión económica que conviene aprovechar, potenciar para este siglo XXI, que queda mucho de él. Nos acercamos al final, siempre un final adelantado, y antes de que nos tengamos que despedir, quisiera pedirles una cosa a cada uno. Primero, que nos digan en dónde pueden encontrar algo de su obra o de lo que quieran compartir, y segunda, una cosa que crean que tenga que pasar en una ciudad como Guadalajara, efervescente, grande, con una alta carga cultural e histórica, para que entonces la Revolución Naranja sea posible. Empezamos contigo, Felipe. Empezaré por la parte final de la pregunta. Okay. Esencialmente, creo que lo que tiene que suceder es que hay que creer. Realmente, entre creer y crear la diferencia es una letra. Y esa diferencia está en la confianza. La confianza se construye conversando. La política, las acciones, los programas de la economía naranja no son una cátedra, no se dirigen en una sola dirección. Son una conversación, tienen muchas direcciones, aquí ya lo acaban de mencionar muchas veces. Creer implica tomar el riesgo de escuchar y dejarse convencer. Ok. ¿Dónde encontramos algo? ¿Dónde encontramos la economía naranja? Ya lo dijimos tres veces, fácil, pero dilo tú. Muy fácil. En Google, economía naranja, enter, aparece de una. Y si entran a YouTube y ponen economía naranja, aparece un video muy bonito que hemos preparado. Y pronto lo encontrarán en tiendas también. Ernesto, ¿qué tendrá que pasar para lo que acabo de platicar y qué nos quieres compartir? Mira, además de lo que dice Felipe y hemos elaborado en esta mesa, yo diría, en Guadalajara y en Jalisco veo que ya está pasando. Yo creo que el rompecabezas de la creatividad apoyada por tecnología ya está ahí y ya tenemos la capacidad de discernir cuáles piezas están faltando. ¿Qué agregaría yo? Sentido de urgencia. Vamos trabajando mucho, pero el tiempo a mí me interesa mucho. Por favor, visiten el espacio que me toca compartir con varios amigos más, que se llama Nomismae, que es para reflexión de la cultura y la creatividad desde la esfera económica. Nomismae. Nos tenemos que despedir, Pablo, querido. ¿Algo que tengas que platicarnos rápido? Rapidísimo, una palabra importante, tolerancia, ¿no? No prejuzgar y atrevernos a escuchar es un ingrediente esencial para la creatividad. Okay. Mi Twitter es Pablito Uge. Okay. Con eso me despido. Muchas gracias, estamos en la FIL. Esto fue la mesa C7 desde la FIL. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde FIL 2013. La promoción del talento individual